Bienvenidos a una edición más de Diálogos con Libertad. Soy Richard Shaw. Y Mario Recinos, a la orden. Bueno, Mario, una edición más, ya vamos caminando, somos 9 programas continuos acá en Radio Universidad. Eso es impresionante, eso es buenísimo. Queremos agradecer públicamente a Radio Universidad, también queremos agradecer a todas las personas que nos ven a través de la plataforma de YouTube, que comparten estos videos en WhatsApp. Es fantástico, ya estamos subiendo en suscriptores, ¿eh? Exactamente, y también yo quiero aprovechar para agradecer a todos nuestros invitados, que han sido invitados de categoría, como los del día de hoy, que tendremos a... Bueno, a mí me toca entrevistar a Ana Carolina Alpírez, que es una periodista de una trayectoria impresionante, grandísima, pues ya de muchos años, que ahora tiene un proyecto interesante, Mario, que se llama Ojo con mi pisto. ¿Y a vos quién te toca? Bueno, nada menos que Ramiro McDonald, heredero de una tradición radiofónica en Guatemala, como lo fue Guatemala Flash, cuyo fundador fue su padre, precisamente don Ramiro McDonald Blanco. Entonces, Ramiro nos va a hablar precisamente de todo ese historial, pero además nos va a hablar sobre el Círculo Guatemalteco de Estudios Semióticos, una entidad que está dando también qué hacer en Guatemala en cuanto al análisis del discurso y de toda la simbología política, económica y social de Guatemala. Bueno, sin más, vamos a entrar a este programa de Diálogos con Libertad con la primera entrevista. Vamos con Ramiro McDonald y Mario Recinos. Muy buenas a todos nuestros oyentes y televidentes. El día de hoy, un nuevo programa de Diálogos con Libertad, el órgano oficial de la APG. Y el día de hoy, pues, tenemos a un súper invitado. Se trata de Ramiro McDonald, con una gran tradición, una herencia precisamente de su padre, también Ramiro McDonald Blanco, que el día de hoy precisamente nos va a hablar de dos temas súper interesantes, que en primer lugar es un poco sobre el legado de Guatemala Flash, el radioperiódico que hizo historia y sobre todo pues fue una cátedra para muchos de los periodistas radiofónicos en Guatemala. Pero antes de proceder a nuestra entrevista con Ramiro McDonald, queremos hacer la entrega oficial de la revista precisamente conmemorativa a los 74 años de fundación de la APG, y siendo tu padre uno de los que fue propiciadores precisamente de la APG, pues nos enorgullece de sobremanera hacerte entrega de esta revista e invitarte precisamente a los próximos números a que nos colabores con unos temas precisamente de los que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Claro que sí, Mario. Muchas gracias primero por la invitación. Te agradezco muchísimo. Coincide con el aniversario 75 de Guatemala Flash, 20 de noviembre de 1940 y pico, ahorita se me va la fecha exacta, fue fundado Guatemala Flash, y hoy tú me entregas un excelente ejemplar que resume, me imagino, esa lucha en defensa de la libertad de expresión que toda la vida la APG ha sido la vanguardia, efectivamente. Perfecto. Pues precisamente con ese espíritu, Ramiro, el día de hoy nosotros quisiéramos rememorar precisamente ese esfuerzo que tu padre, y que nuevamente lo continuaste tú, del radioperiódico Guatemala Flash, fundamentalmente porque recientemente supimos que fue el aniversario de tu padre, ¿verdad? Y nosotros dijimos, bueno, vamos a invitar a Ramiro para que precisamente nos hable un poco de la historia de Guatemala Flash. ¿Cómo fue que tu padre empezó toda esa gran aventura radiofónica? Muchas gracias, Mario, por la pregunta, porque me permite decir dos cosas. Primero, originalmente el concepto del nombre de Guatemala Flash fue de un señor periodista que se llamaba Carlos de León Paz. Él creó el concepto, aunque posteriormente otras personas lo desarrollaron, pero el concepto del nombre Guatemala Flash surge un 20 de noviembre, en que era necesario porque se acababa de abrir la parte
radioeléctrica después de la Revolución del 44. En el 46, que es el origen, el 20 de noviembre del 46, el tercer noticiero formalmente que se funda es Guatemala Flash. El primero, como todos sabemos, es Diario del Aire, de Miguel Ángel Asturias. El segundo es un noticiero que se llama de Aragón Castelán, no recuerdo el nombre ahorita, pero de un gran periodista, Aragón Castelán. Y el tercero, Guatemala Flash. Después hay un noticiero muy interesante que se llamaba Noticiero Continental, de un personaje extraordinario, muy conocido en Guatemala, que era el chino Luna Molina, que hacía noticias cómicas, muy agradables, y que estaba casado con una personalidad del teatro en Guatemala. Entonces, esos eran los primeros noticieros que habían en la década del 40, posteriormente a la Revolución, porque la Revolución vino a cambiarle el concepto de radio en Guatemala. Solo había una, que era la Radio Nacional, y si había otra en Xela, y de ahí no había radios comerciales. Entonces, las primeras radios, aparece la Radio Ciros, que es donde Guatemala Flash se funda, allá cerca del Cinelux, a media cuadra del Cinelux, en el altillo del Cinelux, no del Cinelux, sino de las Ciros, y empieza a trabajar el señor de León Paz, y localiza a Francisco Montenegro Sierra y a Ramiro McDonald Blanco. Y entonces los mira, que son inquietos, que están trabajando y estudiando comercio, y los llama y les dice: intégrense al radio periódico. Y a los primeros 6 meses el señor ya no aguantaba con la carta de venta, porque pues obviamente había que cobrar y había que facturar y ya les estaba debiendo todo el sueldo durante los primeros 6 meses del año a McDonald Blanco y a Montenegro Sierra. Y entonces ellos le dicen: miren, entréguenos el noticiero, nosotros lo vemos adelante, porque usted la verdad no puede con él. No puede por la facturación, no puede porque no le queda tiempo, y ellos asumen la dirección del noticiero. Y de ahí viene esa amistad tan hermosa y muy interesante, porque don Francisco Montenegro Sierra era una personalidad excepcional, muy querida por Guatemala. Tan es así que iba a ser alcalde de la capital. Claro, eso te iba a decir yo. Y Ramiro, digamos, aparte de las Ciros, después el radioperiódico migró hacia otras emisoras, ¿no? Varias radios, tuvo sus épocas. Una de las radios más importantes fue La Voz de las Américas, donde se hacía un tipo de radioteatro muy bonito, muy interesante, y necesitaban un noticiero. Entonces lo llamaron y le dijeron a mi papá y a Francisco Montenegro Sierra: véngase para acá. Y ellos se fueron a La Voz de las Américas y después a la radio 1210, donde fue un excepcional movimiento radiofónico muy creativo, porque el dueño de esta radio venía de México y había hecho radio en México. Entonces traía inquietudes, cosas nuevas, interesantes, programas, y necesitaban un noticiero que quisiera, como quien dice, la insignia para poder jalar auditorio. Posteriormente a esas 2 o 3 radios se pasa a Radio Fabulosa, que es no Emisoras Unidas todavía, solo Radio Fabulosa, claro, que es de don Francisco Maza Castellanos, que crean todo un concepto de radio informativa, tanto de noticias con Guatemala Flash como con noticias deportivas. Entonces llega Meme Pinto y se arma un equipón ahí, pero súper interesante, wow, de gente trabajando en deportes y en noticias con Guatemala Flash. Y ahí se crea Cercano, que es el Servicio Centroamericano, claro, de Noticias, ¿te recuerdas? Sí. Que fue el primer intento por integrar informativamente a Centroamérica a través de la radio. Y claro, lo lograron, sí, muy efectiva. De hecho, creo que ese fue un proyecto que después Televisa lo hizo propio, pero sí, ya a nivel de todos los estados en México. Y fue una experiencia bien interesante porque... Claro. Por ejemplo, en Costa Rica tenían mucha audiencia, claro, y en Honduras, ¿verdad? No digamos en El Salvador, sí, tuvo una gran audiencia Cercano. Y es que Cercano era como una especie de
las mejores radios informativas de cada país, HRN de Honduras, ISKL de Salvador, Radio Reloj de Costa Rica. Sí, bueno. Precisamente nuestro querido Cochinito, ¿cómo se llama? Félix Loarca era el director y acababa de venir de Costa Rica, entonces había una mancuerna ahí muy interesante y trabajaba en Guatemala Flash también, sí, entonces hacía un equipazo rotundo. Posteriormente hubo una escisión en Radio Fabulosa y pasa a nombre de emisoras Fabucadena, emisoras unidas. Todavía Fabucadena, ¿va? Sí, en ese tiempo era Fabucadena. Era Fabucadena. Eso sí. Estamos hablando ya de los años 70 más o menos. Claro, exactamente. Y esa época es muy interesante porque es la época en que empieza la represión en Guatemala. Claro. Empiezan los dictadores a coparle el poder y Guatemala Flash se opone rotundamente a todo lo que es militarización y a el cierre de los espacios democráticos de expresión. Tú te estás considerado como de los periodistas que tiene esa época presente porque la viviste, claro, igual que yo. Fuimos reporteros en esa época. La sufrimos, sí, la pasamos feo y fue una época muy interesante porque los noticieros de radio, El Independiente y Guatemala Flash, eran los noticieros más escuchados en Guatemala. Y eran como referentes. Lo que decían los noticieros era la realidad de lo que estaba pasando. Porque lamentablemente los periódicos se cerraron, los espacios de televisión, que eran muy pocos también, sí, y los únicos que nos atrevíamos a decir lo que estaba pasando en este país éramos los noticieros de radio. Tal vez porque no quedaba impreso. No, pues, esa era la y obviamente había una, digamos, la cultura radiofónica también estaba permeando en la sociedad, sí, guatemalteca y obviamente el rating, el medio masivo por excelencia, pues en ese momento era la radio, sí, y obviamente posterior a ello, pues vino a desplazarlo la televisión, pero la radio siempre ha mantenido su audiencia. Un poco para nuestros oyentes y nuestros televidentes, rememorar esas voces tan excepcionales que Guatemala Flash tuvo, ¿no? Quisiera empezar por varios de los grandes locutores que Guatemala Flash tuvo. Carlos Bogmíavos, qué voz más bien atinada, qué pronunciación, qué énfasis de las noticias, ¿verdad? Claro, sí, sí. Con esa gran calidad, con una voz delgada, porque él no era de esas voz ronca. No. Posteriormente, Choco Méndez Cepeda, maravilloso. De los 50 años que Guatemala Flash estuvo dentro de la familia, él tuvo 25. Los últimos 25 años, Adolfo Méndez Cepeda, a quien me quito el sombrero, esa voz característica de los mejores locutores de Centroamérica. Claro. Una voz impostada con una naturalidad y con una capacidad para proyectar en primera lectura lo que estaba leyendo. Claro, eso era excepcional. Era un actor que interpretaba de una manera excepcional de esa forma. Pero también habían otros locutores que, por ejemplo, eran los de la parte comercial, y también quienes daban la hora, porque en ese momento también era muy importante, especial, ¿verdad? Sí, sí. Dice, mucha gente decía, yo oigo Guatemala Flash porque me permite estar al tanto de la hora para poder salir corriendo para ir a mi trabajo o almorzar o cenar en el momento dado. Pero esos grandes locutores, que algunos todavía viven, otros han fallecido, porque ya es gente de arriba de 80 años los que ya fallecieron, 80, 90 incluso. El señor Isepi, por ejemplo, que era un locutor con una voz de esas de barítono, porque él cantaba en las iglesias, y entonces en el día hacía locución de los anuncios de Guatemala Flash. Luis Emilio Ramírez Angleu, que incluso fue director de la radio, subdirector de la radio TGW, y por el estilo. Estamos hablando de personalidades que llegaron a Flash y le dieron a Flash vida y que lo hicieron ver de verdad
para transmitir noticias, comerciales, anécdotas, y de anécdotas te puedo contar 40,000, pero eso es para tal vez algún otro día que podríamos hacerlo. No, yo recuerdo siempre la memoria radiofónica de la generación del 60 y del 70 y del 80, pues eran el famoso anuncio de las plumas Schaefer, ¿verdad? Sí. que remataba con Pax, ¿verdad? P-A-X, Sí, en la novena calle. En la novena calle, ¿verdad? Sí. Sí. Pues Ramiro, de sobremanera es tan especial el hecho de que estemos rememorando el periodismo radiofónico. ¿Cómo ves tú ahora el periodismo radiofónico comparado con esa época, Ramiro? Alicaído, Sí, ¿verdad? totalmente. Imagínate, una de las cosas esenciales de los noticieros de radio que tenía la característica, el sello, el que marcaba, era el editorial. Y desapareció de la escena. El editorial del Independiente era un editorial que ya sabíamos todos que iba a ser un contundente majatazo. Y lo esperaba Y la todo el gente. mundo lo esperaba. A mí un militar de alta, muchos años después, me comentó que en las zonas militares del país esperaban con miedo qué iba a decir Guatemala Flash. ¿Cuál era el editorial de Guatemala Flash? Que normalmente se hacía a la mitad del noticiero, Claro. a las 12:30, Sí, cuando ya estaban bien engarzadas todas las audiencias, ya todo el mundo estaba esperando, ya viene el editorial, y todavía mi papá estaba redactándolo en el último momento. Sí. Pero cuando venía el editorial, era una especie de silencio, porque sabíamos que era un posicionamiento de carácter cívico, democrático y en pro de los derechos humanos de este país. No, Y eso desapareció de la escena. desapareció. No hay noticieros con editorial. Entonces es noticieros sin personalidad, o noticieros sin, ¿cómo se dice la palabra, Mario? Sin voz, sin identidad. Porque lo que hacen básicamente es las noticias, pero la posición editorial, que es la que define la parte del aspecto ideológico del noticiero, se desapareció. Claro. Lamentablemente. Sí. Ese es uno de los problemas que yo siempre he pensado que perdimos con la radio. La radio perdió esa gran capacidad de posicionar su opinión, que era importante. Yo me recuerdo, los editoriales del Independiente eran groseros. Claro. Cada cosa que decía, y también los locutores del Independiente, extraordinarios, ¿verdad? Curiosamente todos han fallecido ya, pero bueno, es parte de una historia que estamos rememorando. Claro. Y otro aspecto es que, por ejemplo, los formatos, ¿verdad? de la radio en Guatemala, los noticieros en sí cada vez se han sido reducidos de las radios, y esta se ha convertido más en, como decía la CIESPAL en los años 78, 79, que eran máquinas de moler música, decían, ¿no? Las radios en eso se han convertido. Sí. Las radios se han convertido en rocolas, porque esos son rocolas. Y el problema con las radios es que lo único que están haciendo es transmitir cuestiones que en un momento dado son puras cuestiones hegemónicas, Claro. de posicionamientos de grandes cuestiones hegemónicas. Pero los noticieros de la época de Guatemala Flash, como el Independiente y algunos otros más, el Debate también, ¿cómo se llamaba nuestro buen amigo Walter Juárez, que todavía vive? Sí, el Debate. El Debate fueron de los noticieros que hicieron historia porque defendían el derecho de la libre expresión, que es lo que APG ha hecho durante tantos años. Y eran todos unas personas que tenían una mística de trabajo en favor de los pueblos, y no en favor de las posiciones elitistas de este país. Entonces, Claro. yo sí creo que ha habido un desmedro, ha caído, los noticieros han bajado mucho en calidad. Tienen otro sentido también. Es una nueva dinámica, es un nuevo concepto que es parte de una posmodernidad, podemos decirla, que estamos viviendo,
pero que todavía nosotros que la vivimos en esa época de buenos periodistas y de grandes periodistas, la estamos sintiendo. Claro. Y la extrañamos mucho, de verdad. Claro, perfecto. Bueno, Ramiro, yo quiero también aprovechar la oportunidad para preguntarte, en tu calidad de presidente del Círculo Guatemalteco de Estudios Semióticos, ¿cómo nace el círculo? ¿Qué ha hecho y cuál es su proyección en este momento? Muchas gracias por la pregunta, Mario. Tiene un sentido de carácter histórico porque en el 2015, cuando estaban las movilizaciones populares en contra de la corrupción, empezamos a notar que había mucha gente, muchos académicos interesados en decir cosas semióticamente, analizar semióticamente lo que estaba pasando, ver todos esos símbolos de que la gente iba a las calles, sacaba sus pancartas, iba a los centros urbanos y decía cosas que había que interpretar. Entonces nos reunimos un grupo, cerca de unos 25 miembros del grupo de estudios semióticos, y decidimos formalizar una entidad en la cual pudiéramos por lo menos reunirnos cada cierto tiempo a dialogar de temas de semiología, porque la semiología y la semiótica tienen esa facilidad de poder interpretar los fenómenos sociales desde el punto de vista de los signos y los símbolos que traen consigo las manifestaciones o las acciones de carácter social. Entonces es una adaptación de todo lo que es la simbólica, la sígnica, todas las cosas que nos da la teoría básicamente semiológica para poder interpretar el devenir de la sociedad. Entonces nos reunimos, primero éramos unos 20, 25, ahorita somos unos 30, 34 más o menos profesionales de semiología, de gente que ha dado clases en las universidades, de todas las universidades que son de San Carlos, de Landívar, de las universidades públicas, de la San Carlos por supuesto, y de las otras privadas. Entonces decidimos crear este grupo y este esquema que nos permite reunirnos cada más o menos una vez al mes y hablar sobre cuestiones semióticas que nosotros creemos que es importante que la gente tenga importancia. Por ejemplo, dentro de poco vamos a hacer una segunda reunión sobre el tema de uno de los grandes filósofos que se nos acaba de ir, que es Maturana. Vamos a hacer un análisis de su obra, a la que yo agradezco que tú tengas el bien de promoverla, porque me interesa mucho que tengamos la capacidad de decirle a la gente todo lo que hizo este señor por el conocimiento humano, que nos dio tantas herramientas para poder entender lo que está pasando en la mente de las personas y por lo tanto en la sociedad en términos generales. Y ya hemos hecho otros tipos de actividades que lo que buscan básicamente es eso, desentrañar el destino de la humanidad desde todas sus producciones simbólicas. Y eso es una cuestión académica que nos va a permitir aportar algo en alguna medida. Claro. Y Ramiro, hay otro elemento bien importante, que es que la semiótica y la semiología pues nos dan la oportunidad de desmenuzar también los discursos, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, ¿qué es lo que pretende en medio de todo el discurso en el Congreso, por ejemplo, de los líderes, del Ejecutivo, de las instituciones de poder? Todo eso también es muy especial, que nos puede dar el estudio de la semiótica. Por supuesto, Mario, tenés toda la razón, porque la semiótica considera todo acto de comunicación como un discurso. Todos los actos de comunicación. Y el ser humano lo que tiene básicamente es una acción discursiva. Desde que el momento que naces hasta que mueres, tu actividad permanentemente es discurso, es desarrollo de una permanente acción comunicativa, como la que decía el gran filósofo alemán. Y esa acción comunicativa tiene componentes, y esos componentes se pueden descontinuar, desarmar y encontrarle tanto el sentido oculto como el sentido que expresamente nos dan los discursos de todo tipo.
Si hubiera muchos de nuestros oyentes y televidentes interesados en el tema de la semiótica, ¿a dónde se podrían comunicar? ¿Hay un link, hay un sitio donde se pueden comunicar? Gracias, Mario. Tenemos un espacio en el Facebook que se llama Centro Guatemalteco de Estudios Semióticos, CEGES, y por supuesto constantemente estamos comunicándonos ahí, pueden hacerlo con todo gusto. Perfecto, amigos. Entonces estamos, como bien lo dijo Ramiro, conectados a través de Facebook y de las demás redes también, ¿va? Y todos los que estén con el interés de conocer más acerca del Círculo Guatemalteco de Estudios Semióticos, pues se pueden comunicar directamente a través de la página de Facebook del CEGES. Una última intervención, Ramiro, un mensaje a los periodistas, a los nuevos periodistas que están en el ambiente. ¿Qué debemos de exigirle y qué se deben de exigir ellos? Mario, rigor, mucho rigor. Hay que ser muy rigurosos con las notas, con los datos, confrontar, ampliar opiniones, no quedarse satisfecho con la primera versión, nunca quedarse con la pregunta, el por qué de las cosas. Y cuando descubrimos esa palabra por qué, vamos a empezar a encontrar la posibilidad de descubrir qué hay detrás de todos los discursos que hablan los funcionarios, y las cosas que pasan en la vida diaria, porque también eso es discurso, ¿verdad? Claro, perfecto. Te agradecemos, Ramiro, tu presencia el día de hoy y seguimos en nuestro programa Diálogos con Libertad. Gracias, amigos, por mantener la sintonía de este programa Diálogos con Libertad. Soy Richard Shaw, su anfitrión, y hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Ana Carolina Alpírez, una mujer con una trayectoria periodística impresionante. Cuando uno escucha las experiencias de vida, los medios donde ha trabajado, pues uno puede decir, bueno, esta mujer nos puede contar cómo ha evolucionado el periodismo recientemente. Bueno, Ana Carolina, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogos con Libertad, este medio de comunicación que patrocina, que promueve la Asociación de Periodistas de Guatemala. Bueno, Ana Carolina, uno de los motivos por los cuales te hemos invitado y que me llama mucho la atención es este nuevo proyecto. Tú empezaste el periodismo, ¿dónde? Vamos a remontarnos algunos años. Yo comencé a trabajar en periodismo en el año 86. Mi primera oportunidad la tuve en la revista Crónica, y estamos hablando de la Crónica de la primera época. La Crónica que dirigía Paco Pérez de Antón, Richard Aikenhead, Rodolfo Gutiérrez Machado, Juan Caso Fanjul. Y bueno, eran empresarios que salieron en el año 86 a fundar una revista diferente. ¿Qué fue o qué agradezco yo de mi experiencia en Crónica? Fue que nos enseñaron a contrastar la información, a presentar distintos puntos de vista, a cuestionar la información oficial, a cuestionar el discurso. Y creo que eso es algo que debe ser inherente al periodismo aquí en Guatemala. Bueno, también hubo una época en el periódico, ¿sí? Sí. ¿Cuántos años ahí? Bueno, en el periódico estuve 16 años, trabajé con el equipo cuando fundamos el periódico en el año 96. Acababa de regresar de México, donde tuve la oportunidad de estudiar la maestría en comunicación y trabajar también en la agencia EFE, cubriendo el proceso de paz. En el año 96, Juan Luis Font me habló, estábamos en México, él estaba terminando también su maestría, para regresar acá y sumarme al equipo que fundó el periódico. Estuve ahí trabajando durante 16 años, hasta, como suelo decir, se acabó el amor. Entonces hicimos ya otras cosas. Se acaba el amor y resulta que doña Ana Carolina Alpírez, en un espíritu de búsqueda por el periodismo, este periodismo que contrasta, este periodismo que cuestiona, este periodismo que está buscando el rigor periodístico, funda una nueva plataforma. Esta plataforma se llama Ojo con mi Pisto. Ahora, cuéntanos, ¿esto es un proyecto periodístico? ¿Es una empresa? ¿Cómo funciona Ojo con mi Pisto? ¿Qué es? Bueno, a ver, te comenté que se acabó el amor, entonces otro grupo de periodistas fundamos una empresa que se llama Laboratorio de Medios. Ahora, lo que sí queríamos o teníamos claro todos los que estábamos ahí era seguir en periodismo. O
sea, para los fundadores, para nosotros el periodismo es una profesión. No es algo que hicimos porque no pude hacer otra cosa. No, o sea, creemos en el periodismo como tal. Fue difícil salir y empezar a buscar otras oportunidades en medios, porque los medios son pocos acá en el país. Realmente un medio en el que tú puedas emplearte para trabajar es muy poco. Entonces decidimos fundar este proyecto que se llama Ojo con mi pisto. Pisto, acá, el dinero. Entonces la idea era un proyecto de fiscalización. Lo que nosotros queríamos era explicarle a la gente cómo se utilizan los fondos públicos desde los gobiernos locales. A ver, ¿qué nos pasó, por ejemplo, cuando estábamos en el periódico? Pasaba algo en Quiché, tomábamos a uno de los reporteros y, bueno, te vas a Quiché con el fotógrafo, con la móvil, te vas para allá, cubrís la información. O sea, en el mejor de los casos, este reportero iba a estar 3 días en el lugar. Y regresaba, se sentaba y escribía su reportaje. Pero ¿qué pasaba? Recibías tu llamadas de las personas de la localidad que te decían, mire, buen trabajo, pero se quedaron cortos. ¿A qué se refieren? Que ustedes no llevan la historia completa. O sea, usted me está presentando la visión de una persona que vive en la capital sobre lo que está pasando en Quiché, pero no me está contando la historia o el análisis o la perspectiva de una persona que vive en Quiché y cómo le está afectando esta situación. Entonces ahí comprendimos la necesidad de tener reporteros departamentales que te cubran desde su lugar qué es lo que está pasando. Entonces decidimos comenzar a hacer Ojo con mi pisto con tres yo suelo utilizar la imagen de que somos un taburete de 3 patas. Una pata que es la capacitación para los reporteros departamentales. No todas las personas tienen la oportunidad de estudiar periodismo en la universidad, por ejemplo. Ese es un limitante. Entonces, dotemos a las personas de capacidades y herramientas para que aprendan y que hagan un buen trabajo periodístico. Lo segundo que hacemos mucho es fiscalizar el uso de los fondos públicos, fondos municipales. Y lo tercero, que es muy importante, es promover la participación ciudadana. A mí cuando me preguntan por qué promover la participación ciudadana, para nosotros es simple. Es porque estos vecinos informados van a tomar mejores decisiones y también van a ser mejores fuentes de información. Entonces lo que hacemos también desde el laboratorio y Ojo con mi pisto es capacitar, impartirles talleres a estos vecinos para que ellos entiendan la función de fiscalizar y también ellos se conviertan en unas fuentes más sólidas de información. Eso es muy importante, pero aquí vemos una cosa. ¿Cuál ha sido su experiencia en el momento de capacitar a la gente, sobre todo a la gente de la provincia? Pues hay que enseñarles a detectar la información, enseñarles a investigar correctamente, a poder preguntar correctamente y a darles las herramientas para que un vecino, cuando vea algo anómalo, ya sea en la gobernación, en la alcaldía o incluso en su COCODE, pueda evaluar el impacto que tiene. ¿Cuáles han sido esas experiencias? Aquí tenemos 2 espacios. En el caso de las personas que trabajan en periodismo o quieren ser periodistas, algo que es muy importante es aprender a formar ese criterio periodístico. Y ahí me refiero, ¿qué es en realidad noticia? Porque ¿qué pasa mucho? Te ha de pasar a ti, nos ha de pasar mucho a los reporteros, a los periodistas cuando estamos en la calle. Alguien se te acerca y te dice, mira, te quiero contar algo para que lo publiques. Y tú empiezas a escuchar y sí, o sea, puede ser de interés para esta persona, pero no tiene un interés social. Entonces comienzas a explicarles que para que sea una noticia debe tener ese interés social. Eso es por un lado. Y cuando estamos hablando con los vecinos, también debes explicarles qué es una denuncia, qué es lo que se puede denunciar. No basta con que agarren el teléfono y que me digan, mire, dicen que tal y tal cosa. Sin irnos muy lejos, hoy recibí una denuncia de una persona que me asegura que el alcalde de una comunidad otorga cheques fuertes a los vecinos. Perfecto, le digo, ¿y usted ve el cheque? No, es que dicen que, no, a mí no me sirve que me digan dicen que. Tenemos que ver cómo podemos documentar esa información para que sea noticia. Entonces entras en esos 2 espacios a capacitar, son públicos diferentes y también la manera de trabajar con cada uno es diferente. Eso es bien importante porque ahí nosotros enfrentamos la necesidad del ciudadano que quiere denunciar también con su necesidad de capacitarse porque se manejan en este mundo digital en una época de la fake news, de la posverdad, donde todo esto funciona. Vamos a ver un tema acá. Usted tiene un manual de funcionamiento, ¿no? Ok, ustedes se refieren a las etapas estándar de datos y de contratación abierta. ¿Qué es eso? A ver. Aquí tengo yo en mi pequeño chivo periodístico que me hizo el productor.
Sí, nosotros desarrollamos una guía que se llama para fiscalizar desde el periodismo. Y lo que hacemos es explicarle también a otros colegas periodistas y a ciudadanos cómo puedo fiscalizar yo, por ejemplo, una obra pública. Hay fases, son 5 fases, hay un estándar internacional que aquí en Guatemala todavía no se implementa del todo. Por ejemplo, nuestra primera fuente de información es Guatecompras. Entonces, para que tú entres a Guatecompras, ¿dónde está el sitio? ¿Cómo Tienes que saber navegar ahí. Tienes que aprender a navegar. Y aquí son 2 cosas importantes. Una es aprender a navegar Guatecompras, pero lo otro es, debes de conocer la ley de contrataciones del Estado. Ley de compra y tener sentido común. El sentido común es el más común de los sentidos. Y ojo, cada vez que esa vocecita a ti te está hablando, oíla. Que eso es lo que hace una gran diferencia con los periodistas. Esa voz interna que te está diciendo, aquí hay algo que no funciona, ojo, ahí podemos tener una información. Entonces, con este manual lo que tú vas viendo es cómo se hace ese proceso. ¿Quién pide la obra? ¿Bajo qué argumentos? ¿Cuánto va a costar la obra? ¿Qué es lo que pide la municipalidad? Cuando tú te metes a ver esas letras pequeñas, encuentras gastos, cosas que son innecesarias. Como por ejemplo, voy a comprar fertilizante y necesito que el fertilizante venga en sacos de este material que tengan el logo de la municipalidad y el nombre y el periodo del alcalde. ¿Eso para qué es? ¿Qué es lo que te está pasando? Hay mucho clientelismo. Entonces, ese tipo de información tú aprendes a identificarla. Otra cosa que puede pasar mucho es quiénes integran las juntas de licitación. Y es una información a la que... Solo bellezas. Mira, te voy a poner este caso. Todos nos acordamos del caso de Ixpisa. Si desde el principio, cuando tú entras a Guatecompras y te dicen que las 5 personas que participan en la licitación son enfermeras, tú comienzas a preguntar, a ver, explíqueme, un contrato de 104 millones de quetzales y va a estar en manos de enfermeras. No. ¿Qué experto necesitas tú para que otorguen un contrato que tenga que ver con hemodiálisis? Ese tipo de preguntas. Entonces, esa es la idea de esta guía, como fijarte en esos pequeños detalles donde hay algo que puedas indagar. Ok, hay una cosa interesante. Yo recibí un curso, yo así me enteré, les cuento, de la existencia de Ojo con mi Pisto. Hace un par de años, creo yo, dio un curso la Contraloría General de Cuentas sobre cómo navegar, una certificación de esto, y habían 2 muchachos de Ojo con mi Pisto. Y uno de los expositores hablaba del sentido común. Y es que no es nada más de fiscalizar, amigos que nos ven a través de las plataformas o que nos escuchan a través de Radio Universidad, no es nada más de fiscalizar, también es de tener sentido común, porque el expositor decía, bueno, ¿por qué un pan en la calle vale 2 quetzales, pero comprado en las AAS vale 3? Entonces, el expositor nos decía, porque para poder vender el pan en las AAS o vender el pan en un hospital, hay que tener una empresa, hay que pagar IVA, Sí. hay que esperar el retorno del pago del pan, porque el pago del pan en la tienda te devuelven, tú compras el pan, das los 2 quetzales, te dan el pan, pero cuando le vendes pan al Estado pueden pasar 3, 6 meses o 9 meses para que te paguen, y eso tiene un costo financiero. Y eso es importante conocerlo, ¿no? Sí, a ver, eso es importante cuando tú lo estás viendo, pero el énfasis que nosotros hacemos es cuando ese pan que a ti te cuesta 2 y la persona lo está ofreciendo a 5. Ahí ya está comienzas a preguntar exactamente esos 3 quetzales de incremento a qué responden. ¿Realmente son gastos administrativos, son gastos financieros o hay una comisión que se pagó? A ver, Richard, uno de los problemas que tenemos acá como país es que realmente no sabemos cuánto cuesta una obra. ¿A qué me refiero? Y ahí está la complicidad de los profesionales de la iniciativa privada en cuanto a la asociación, la Cámara de Ingenieros, arquitectos y todo, ¿no? Richard, un puente que te lo cotizan que te va a costar 2 millones de quetzales. Es realmente, o sea, realmente ese puente cuesta 2 millones de quetzales. ¿Cuántos de esos 2 millones corresponde a esta comisión, ¿no? ¿Cuántos de esos 2 millones corresponden al pago real de los materiales en esa calidad? Ese tipo de fiscalización, ese tipo de cosas son las que hacen falta. Y tú mencionaste la Contraloría de Cuentas y nosotros somos críticos hacia la Contraloría de Cuentas. Porque la Contraloría es, como buenos auditores, lo que hacen es ver, hay una factura, la factura dice 10 y aquí está.
y el cheque dice 10, pero no ven la calidad de gasto. Y eso es un tema que es muy importante. ¿En qué realmente se está gastando el dinero? Es lo que se necesita. Y la calidad de los productos que se compran. Les voy a poner un ejemplo que pasó recientemente. Alguien denuncia acá en un segmento que yo manejo en otro medio de comunicación, se llama Denuncia Ciudadana, y el hombre denuncia la calidad de los materiales de construcción. ¿Sí? O sea, la gente dice, venden block, compraron block, pero no ven la calidad del producto. Entonces no hay control de calidad. Entonces tú puedes comprar un producto a precio de primera clase, pero con calidad de segunda. Richard, tú vas a visitar, por ejemplo, escuelas en los departamentos, en el interior del país, y llegas con expertos que conocen y te empiezan a ver cómo está colocada toda la parte de transmisión eléctrica. Es un atentado. O sea, ¿quiénes son las personas que lo hacen? Por ejemplo, tú me hablas de Joacomipisto. Tenemos la historia de 2 muchachos que se volvieron millonarios en año y medio de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen los 2 muchachos? Cada quien, o sea, no trabajan en conjunto. Cada uno encontró un sistema de cómo encontrar información en Guatecompras y ofrecerle los servicios que ellos necesitan. Cuando tú llegas a leer, por ejemplo, la patente de comercio de una de estas gentes, te habla que pueden hacer construcciones, te hacen de todo, de ingeniería. Pero cuando empiezas a investigar, no son ingenieros. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Subcontrato de servicio? Perfecto. Pero si yo no soy ingeniera, yo no tengo la capacidad para saber si el trabajo que están haciendo estas personas que subcontraté, Tercerizando ese es uno de los problemas que hay. Y eso, ya eso se mete también Joacomipisto. También tratamos de seguir. Bueno, vamos a ver esta pregunta que me manda aquí el productor. Dice, ¿cómo ha sido la recepción en la provincia donde están? Pues el 99% de las municipalidades, de la invitación que se les han hecho en Joacomipisto, tanto como para reporteros, ciudadanos, que ellos se apresten a investigar sus autoridades. ¿Cómo ha sido la recepción en la provincia? Porque una cosa es tener la intención de capacitar y otra cosa es que la población responda. Se apropie de ello. A ver, tienes 2 respuestas. Uno, de las autoridades locales, por ejemplo, que cuando les dices que eres de Joacomipisto ya te miran así con recelo porque qué es lo que estás investigando. Pero lo otro también los ciudadanos, yo me topo con 2 tipos de ciudadanos. El que quiere que tú hagas el trabajo sin que ellos aporten y que creen que con solamente agarrar el teléfono y decirte, mire, esto está pasando, hágalo usted nota, es suficiente. Como aquellos ciudadanos que se identifican y que sí se dedican ellos también a investigar y a contrastar la misma información que te están dando. Un ejemplo, yo estoy aquí en la ciudad y yo recibo monitoreo este concurso que es para construir, para llevar agua potable a una comunidad. Los papeles todo está en orden, hay una orden de recepción, se entregó este proyecto, pero son los vecinos los que me van a decir, mire, sí, el día de la inauguración usted abrió el chorro y había agua. Pero ya después abrimos el chorro y ya no hay nada. ¿Quién me lo dice? Son los vecinos. Y ahí es la parte importante de ellos. Entonces es cuando tú entras también... Es un periodismo ciudadano, pues. Es un periodismo... Yo no utilizo el término periodismo ciudadano, porque siento que periodismo es un método y es una... Sí, hay un ejercicio que hay que hacer de tal. Yo los llamo a ellos ciudadanos responsables. Ciudadanos responsables. O sea, ellos están en ese lugar, están interesados, tienen información, pero muchas veces no saben qué hacer con ella. Entonces tú vienes y les explicas. Por ejemplo, ¿qué recibimos en Joacomipisto? Sí recibimos denuncias de vecinos también, pero también encontramos muchas consultas, como por ejemplo, mire, ¿dónde puedo consultar cuánto gana la municipalidad, el consejo municipal? Entonces tú te das cuenta que lo que ellos quieren es que tú les expliques cómo funciona la ley la información pública de oficio que es. Entonces te sientas y les explicas cómo pueden encontrar esa Eso también lo hace Joacomipisto como una función de formación ciudadana. Ciudadana, sí, lo hacemos, exactamente. Ok, ahora una pregunta. Ustedes hacen investigaciones. Ayer me pasó algo curioso, le voy a contar. En esos chats de WhatsApp, que esos chats de WhatsApp se prestan para todo. Alguien me increpa y me dice, mire, pero es que usted habla muy bonito, pero y denuncias y condenas. Entonces yo le quedé pensando, pues sí, uno tiene la capacidad de denunciar y si tiene pruebas fehacientes para no caer en el delito de omisión de denuncia, compartir esa información con el Ministerio Público. Ahora yo le traslado esa misma pregunta a usted. ¿Qué relación tiene Joacomipisto
con las autoridades que fiscalizan directamente y que pueden judicializar los desfalcos, malos manejos, etcétera. Pocas palabras, ponen denuncias en el MP y si les han puesto, ¿cuántas? Ok, no. A ver, nosotros partimos que Ojo con mi Pisto es un sitio periodístico. Entonces lo que hacemos es presentar esta información documentada y todos estos datos que puedan abrir una investigación. ¿Han tenido requerimientos de parte del Ministerio Público? Sí, eso es lo que te quería ¿Han compartido? comentar. Eso es lo que te quería comentar. Todo lo que nosotros tenemos está en la nota. Todos los vínculos, todas las relaciones, todos los links están en la nota para que la fuente lo pueda consultar. Cuando nosotros sí presentamos denuncias ante el MP, y es más, tenemos presentado un recurso de amparo contra la fiscal general, son cuando son temas que tienen que ver con la ley de acceso a la información pública, como siempre dentro del espacio periodístico. ¿Qué es lo que hacemos? Te doy un ejemplo. Presentamos una solicitud, hicimos un trabajo sobre cuánto ganaban los consejos municipales de Quiché. El alcalde de Ixcán no quiso darnos la información. Entonces presentamos se presentó todo el proceso y al final presentamos una denuncia ante el Ministerio Público para que la presentó el reportero y la presentó ante el Ministerio Público y ante el PDH, el Procurador General de la Nación, que es el garante de la ley. Eso fue en el año 2017-2018. Todavía estamos esperando una respuesta. En diciembre de este año, del año pasado, por ejemplo, presentamos un recurso de amparo en contra de la fiscal general porque nos denegó información. En febrero de este año ya recibimos una información de parte de la Corte Suprema que cita a la fiscal general para que ella presente sus argumentos. Ahí vamos en ese caso. En resumen, Richard, sí presentamos denuncias cuando tienen que ver con la Ley de Acceso a la Información Pública. No presentamos denuncias como tal en el Ministerio Público porque eso ya no es parte del ejercicio periodístico. Para eso también hay entidades que se encargan de eso. De investigar de oficio. Sí, entonces compartimos si estas personas nos siguen en las redes, por ejemplo, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, y de esa forma están viendo qué está pasando. ¿Qué hacemos nosotros desde Ojo? Sí, es decir, hace tantos meses se puso tal denuncia, se publicó tal nota, ¿qué ha pasado al respecto? Ahora, esto genera inconformidad y genera algún tipo de descontento, ¿no? ¿Han tenido represalias? No. A ver, yo soy de la generación o del grupo que piensa que el ejercicio periodístico conlleva riesgos pero de la profesión. Y me refiero a eso en que puedas recibir alguna llamada, algún mensaje. Ese es el caso. Pero también quiero serte clara, Richard, es que nosotros estamos en la ciudad de Guatemala. En los departamentos la situación es diferente. En los departamentos sí puede haber una intimidación directa hacia estos reporteros. A los representantes de Ojo con mi Pisto allá. Entonces sí es siempre trabajar de la mano juntos, o sea, siempre estamos en conjunto. Estas denuncias las presentamos nosotros desde Ojo con mi Pisto, o sea, desde la ciudad de Guatemala nosotros. Y ellos tienen claro que si llega a haber alguna demanda, cualquier caso sobre eso, somos nosotros los que vamos a responder, no ellos, somos nosotros como Ojo con mi Pisto. Ahora, hay una cosa interesante, yo recuerdo una nota que publicaron ustedes con respecto al alcalde de Cuyotenango, un señor que tiene la curiosa práctica de comprar huevos y regalarlos, pero nunca está. No, es una situación donde no dan la cara. Eso, ¿qué tanta resistencia encuentran ustedes en las oficinas departamentales, en las oficinas municipales, en aquellos municipios perdidos del cielo? Que pues, si aquí es difícil, si a usted la fiscal general no le da la información, ¿qué podemos esperar de un encargado de oficina de información en un pueblo, por ahí, un municipio escondido? Sí. ¿Qué hacer ahí? Nos pasa mucho eso. Primero, ¿quién es usted? Porque no es un medio que conozcan, entonces les explicamos qué hacemos y todo. 1. 2, presentamos solicitudes de información. Cuando no tenemos una respuesta de la entidad acorde con la ley, acudimos al Procurador de Derechos Humanos como entidad garante de la ley y presentamos los recursos y las denuncias que sean necesarias. Pero sí, ¿sabes qué nos ha tocado mucho? Los alcaldes con esa famosa autonomía creen que uno no puede entrar a sus espacios. Entonces es explicarles, señor, la autonomía tampoco, o sea, hay un límite para esto. Usted tiene cierta responsabilidad, tiene cierto compromiso por ley, fue electo para ejercer tal y tal cargo, usted está obligado a rendir cuentas.
Entonces entramos a explicarles a los alcaldes o a sus departamentos de comunicación por qué ellos tienen que responder. Si en algún momento no hay una respuesta, sí presentamos, como te digo, esta denuncia ante el Ministerio Público porque tiene que ver con la Ley de Acceso a la Información Pública. Algo que es importante es que para nosotros la ley de información pública es una herramienta de trabajo. Entonces hay que estarle diciendo también a los ciudadanos, ojo, no es solo para los periodistas, es para ustedes ciudadanos, una herramienta para que ustedes puedan pedir cuentas. Aprendámoslo a usar. Eso también lo hacemos desde Ojo. Bueno, Ana Carolina, es interesante todo este tema. Yo creo que ver la posibilidad de abrir una puerta hacia la transparencia en el manejo de fondos es fundamental. Sí. Creo que toda esta experiencia periodística que se recogió en Crónica, en el periódico, ¿verdad?, en una agencia F, eso te permite tener la visión clara de cuál es el ejercicio periodístico. Y como tú dices, Ana Carolina, y eso es que es importante que todos los amigos que nos escuchan o que nos ven deben de tener claro, ser periodista es una pasión que te compromete a trasladar la información, pero ese es tu trabajo. El trabajo de las instituciones es investigar la información periodística. Bueno, para terminar, rigor periodístico. En estos momentos, yo ahorita me voy a cambiar de tema, ya salgo de Ojo Mi Pisto y te quiero hablar. Rigor periodístico. Vemos una cantidad de fake news, una cantidad de influencers. Oiga, primera pregunta, ¿es lo mismo influencer, opinar en las redes, que periodista? No. ¿Cuál es la diferencia? No, a ver, mi insistencia siempre es, yo le digo a la gente, a ver, cuando usted recibe una información, primero verifique quién es su fuente. Segundo, pregunte por ese pequeño apartado de quiénes somos. ¿Quién es la persona que se hace responsable de los mensajes que se emiten? Tercero, hay que reconocer algo. Las redes sociales le quitaron al periodista, a los medios de comunicación tradicionales, ese monopolio que tenía para informar. Tú lo tienes a partir, o sea, las redes sociales son una plataforma para ello. Pero no porque se publica ahí, es verdad. Mi insistencia es que los periodistas tenemos un método de trabajo y este método no lo siguen esos influencers, no lo sigue cualquier persona que abre una página, una cuenta en Twitter o una cuenta en Facebook. Hay parámetros. Yo insisto mucho en esto. Cuando tú me hablaste de periodismo ciudadano, te dije que no lo consideraba como periodismo como tal. Entonces, en resumen, los periodistas seguimos un método de trabajo que no necesariamente lo sigue un influencer o que no necesariamente un youtuber, un tuitero, es que son cosas diferentes. Un facebookero. Pueden hablar, pueden opinar. Aquí el país te reconoce una libertad de expresión, pero lo que se olvida siempre decir es que esa libertad de expresión viene atada con una responsabilidad. Y la gente, no toda la gente es responsable del mensaje que emite. Eso ya no es periodismo. Bueno, Ana Carolina, muchísimas gracias por tu participación acá en Diálogos con Libertad. A ustedes, amigos televidentes, radioescuchas que están pendientes de este programa, muchas gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos. Mario, interesantes las entrevistas, ¿no? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál fue el mensaje que lograste captar de la entrevista de Ramiro? Bueno, en primer lugar, Ramiro, con toda la experiencia que fue prácticamente asimilando de su padre, uno de los fundadores del tercer noticiero, porque obviamente el primer noticiero es Radio del Aire, que ¿El precisamente... Independiente? Después El Independiente y después Guatemala Flash, precisamente en la época de los años 40. Ahí estaba los estudios que daban donde estaba el Cine París, en la Sexta Avenida, entre 9ª y 10ª calle. Exactamente. Eso era impresionante. Pero, digamos, prácticamente la radio que cobijó a Guatemala Flash, tal y como lo dijo Ramiro, fue la Radio Ciros, que en ese momento fue la que quería un espacio. Después se traslada a Radio Centroamericana y por último llega a La Fabulosa, que precisamente era de la familia Maza Castellanos y es la que precisamente le da el
El empujón a Guatemala Flash, convirtiéndose en uno de los mejores noticieros. Pero en esencia lo que Ramiro dice, con nostalgia va, obviamente, de que el radioperiodismo pues marcó su espacio, pero que hoy deja mucho que desear el radioperiodismo, porque en primer lugar se terminó el periodismo de opinión. Los radioperiódicos y los noticieros, revistas informativas, todo en la radio, ya no tienen el editorial. Entonces él dice que eso se ha perdido, cuando en su momento, por ejemplo, tanto lo que mencionaste, el editorial del Independiente, ¿verdad?, el editorial del Debate, el de cartones radiofónicos y de Guatemala Flash, era esperado a mediodía. Todo el mundo decía, ya vienen los editoriales, y ellos pues reflejaban en sí el espíritu de combate de los periodistas, pero sobre todo de la verdad y de la exigencia ciudadana hacia los gobernantes. Bueno, interesante. Yo les puedo comentar que de la entrevista realizada con Ana Carolina Alpírez me queda la sensación de que nosotros, los ciudadanos, usted allá en su casa, tiene la posibilidad de también hacer un tipo de periodismo que Ana Carolina llama ciudadano responsable, porque hacer periodismo requiere de un método, de un rigor periodístico para tenerlo en nota, pero usted también puede ser responsable en su comunidad compartiendo la información de una u otra manera. Así que, amigos televidentes, radioescuchas de acá en Radio Universidad, para nosotros ha sido un gusto grandísimo que ustedes nos acompañen. Los invitamos a que siempre estén acompañándonos los días martes a las 7:30 de la mañana por Radio Universidad, o que nos busquen en el canal de Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, en YouTube. Soy Richard Shaw y Mario Recinos, y estamos esperándolos en una nueva edición.